También con la disparidad de precios. No hay Sí. precios de referencia. Se han perdido los precios de referencia en la economía argentina, muchachos. Y la verdad es que lo puede comprobar cualquiera yendo a un lugar o al otro. En un lugar comprás un paquete de yerba a un precio, caminás 3 cuadras y está más barato o más caro. Y Pero 5 además pesos se no es nada, no es la diferencia. No, claro, pero además se invierten. Porque hay productos más baratos en algún lugar y más caros en otros. Y si vos confrontás los precios de esos mismos dos comercios, por ahí pasa lo contrario. El que tiene productos más caros de una marca determinada, por ahí los tiene más barato de otras que están más caros en el anterior. O sea, no hay precios de referencia. Entonces, si vos no tenés precio de referencia y el comerciante no tiene moneda para darte vuelto del cambio de 5 pesos, ¿qué hace? Te sube un poquito. Tenés entrevista, pero vos fíjate lo que hizo con el alfajor. Dijo, bueno, el alfajor se puede bajar un poquito, o sea que está un poquito más caro el alfajor de lo que se puede vender. Carlos Bianco es el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires y tiene la gentileza de atendernos en esta mañana de martes. ¿Cómo le va, Bianco? Buen día. Albino Aguirre lo saluda. ¿Qué tal, Albino? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, ayer el gobernador Axel Kicillof con un discurso muy duro, categórico, en algunas definiciones políticas, sobre todo relacionado con la herencia de la gestión anterior. ¿Qué análisis hace de lo que dijo el gobernador? Sí, no sé si muy duro, digamos, muy sincero y muy frontal, sí. Pero básicamente lo que hizo el gobernador es describir la situación en la que encontramos la provincia, que en gran parte la conocíamos porque hicimos una campaña muy territorial y casi en tiempo real los últimos 4 años que estuvimos recorriendo la provincia pudimos ver cómo se iban deteriorando las condiciones sociales, económicas, productivas, financieras de la provincia, además que manejábamos la información macroeconómica de la provincia. Ahora cuando nos sentamos en nuestros despachos y empezamos a hilar fino los números de la provincia, nos llevamos varias sorpresas, pudimos entrar en los detalles y ver situaciones que tampoco nos esperábamos. Cuestión que ayer una de las cuestiones que hizo el gobernador fue como corresponde, además, porque de lo que se trata en estas sesiones de apertura es en comentar, como se suele decir, el estado de la Unión, en este caso el estado de la provincia. Es una obligación que tiene el gobernador de decir en qué estado encontró la provincia y qué son las cosas que han venido haciendo y qué cosas se van a ir haciendo de acá en adelante. Sí, me parece pero también es cierto, fue absolutamente sincero. Sí, también es cierto, ministro, que independientemente del repaso de la situación, sobre todo económica y financiera, particularmente de la provincia de Buenos Aires, es de rigor que el gobernador anticipe algunas medidas. Ahí hubo una ausencia, por lo menos no hubo medidas concretas de proyectos de ley que vaya a enviar o que tenga previsto en carpeta enviar. ¿Eso se debe a que todavía no hay una definición económica? Creo que el gobernador es muy responsable, es una persona muy responsable, y de la misma forma que en la campaña no hizo absolutamente ninguna promesa durante todas sus recorridas, ahora está ejerciendo la misma responsabilidad como gobernador y no adelantando promesas ni proyectos que después no sabemos si se van a poder cumplir porque todavía no están muy claras las condiciones financieras con las que nos vamos a enfrentar durante el año. Como usted bien sabe, seguramente todavía no hay un presupuesto provincial porque no hay un presupuesto nacional que es el que define las pautas macroeconómicas sobre la base de las cuales se construye el presupuesto provincial. Estamos con un problema de sostenibilidad futura de la deuda, estamos en el marco, se está lanzando a nivel nacional y la provincia está trabajando coordinadamente con Nación para la reestructuración de su propia deuda. Como te decía, se está lanzando ahora un proceso de reestructuración que también es de público conocimiento, la negociación, así que no se pueden hacer muchas promesas ni adelantar muchos proyectos cuando uno no tiene muy claro cuál va a ser la situación financiera y económica de la provincia. Hoy en día el nivel de endeudamiento que tiene la provincia no es sostenible, lo dijo el gobernador públicamente varias veces, que no se pueden hacer los pagos de vencimientos de capital e intereses de este año si no hay un proceso de reestructuración de deuda. O sea que me parece que lo que hizo el gobernador fue ser precavido, cauto y responsable. Perfecto, tiene que ver con eso, en todo caso, con que no hay precisión acerca de dónde o cómo financiar eso. Hablando del financiamiento de la provincia de Buenos Aires, sobre el final del discurso, el gobernador volvió sobre un tema que es recurrente, que es razonable, que lo comparten todos los que ocuparon el cargo de gobernador en la provincia de Buenos Aires. El problema es que lamentablemente nunca se resuelve, que tiene que ver con la coparticipación. Ayer el gobernador dio detalles muy finos y categóricos sobre el nivel de inequidad en términos de la redistribución del ingreso de los recursos nacionales, sobre todo por el impacto que tiene la provincia en algunas cuestiones básicas y elementales como la pobreza, la desocupación, comparado con otros distritos y con la plata que se llevan otros distritos, ¿no? Digo,
¿Hay algún compromiso asumido en las charlas que ustedes tienen o el gobernador tiene con el presidente de saldar, por lo menos en parte, ese reclamo financiero en términos de la distribución de los recursos nacionales? No, compromiso en firme no hay ninguno. Sí, el gobernador está permanentemente teniendo charlas con el presidente de la Nación, así como también con otros gobernadores, pero lo cierto es que independientemente de lo que se presentó ayer, todos coinciden en que en esta situación en que se encuentra la provincia de Buenos Aires, y no me refiero solamente a lo coyuntural, a lo que nosotros estamos viviendo este año, sino una situación más de mediano plazo, si querés, hacia atrás, la situación ha cambiado muchísimo respecto de otros momentos de la historia en donde uno podría decir, sí, claro, la provincia de Buenos Aires era sin dudas la locomotora de la nación, que si bien obviamente siempre tuvo algunos niveles de pobreza, eran menores respecto de la situación actual. Hoy en día, más allá de ser la provincia más rica de la Argentina, también es la provincia más pobre, si uno la mira, como decías bien vos, en términos de más absoluta de personas con necesidades básicas insatisfechas, con personas por debajo de la línea de pobreza, por desempleados. O sea que efectivamente es necesario rediscutir la distribución de los recursos lo que pasa ahí, a nivel federal. Sí, lo que pasa ahí, ministro, digamos que medio como que todo el mundo coincide, todos coincidimos, naturalmente nosotros también, por supuesto, pero todo el mundo coincide, pero finalmente poco se habla o poco se hace, ¿no? Medio como que nos quedamos en el diagnóstico. Yo no la escuché nunca a la anterior gobernadora discutir la coparticipación. Lo está haciendo solo 2 meses de gobierno el actual gobernador. Eso obviamente no es una decisión del gobernador, es una negociación, es una discusión política, es una discusión no solo con el gobierno nacional, sino bueno, con Vidal consiguió que le actualizaran parte del fondo del conurbano, que fruto de aquella ley que imponía exactamente, eso iba a le pasaran a la provincia todos los subsidios del transporte y la energía, con lo que se licuaba la actualización del fondo del conurbano. Eso iba a decir. No consiguió nada. Eso iba a decir, que finalmente licuó, digamos, por el paso del costo. ¿Y eso cómo quedó? Porque ustedes estaban negociando que vuelva, digamos, bajo la órbita del gobierno nacional, en todo caso. ¿Hay alguna resolución o algún compromiso en ese sentido? No hay una resolución, pero está planteado el tema y se está trabajando con el gobierno nacional para tomar una resolución al respecto, porque hoy en día la situación es que las definiciones respecto de los subsidios al transporte y la energía las toma el gobierno nacional, pero las paga el gobierno provincial. O sea que no es una situación que para nosotros sea cómoda, es una situación heredada, ¿no? Que está trabajando. Sí. ¿Hizo alguna comparación en esto de tirar algunas cifras para demostrar el estado financiero de la provincia de Buenos Aires y sobre todo la distribución de los fondos? Y una comparación interesante el gobernador ayer, porque dijo, por ejemplo, que el presupuesto sumado de casi todos los distritos de la provincia de Buenos Aires representan algo así como 380.000 millones y el presupuesto de Capital Federal es de 360.000 millones, casi lo mismo, con la diferencia es que son 17 millones de este lado de la General Paz y 3 millones en Capital Federal. Esa aclaración más otra en el sentido de que de algún lado hay plazas colgadas y del otro lado faltan cloacas y demás, sonó al menos a marcarle un rumbo al gobierno nacional acerca de dónde tienen que sacar recursos para compensar a la provincia de Buenos Aires. Sí, es una descripción de la realidad, digamos. Esto es así, digamos, son números puros y duros. Lo que está comentando el gobernador nos parece injusto e inequitativo que una jurisdicción como es la capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la nación, tenga determinada cantidad de recursos per cápita para sus habitantes, que es la más alta del país, y otra jurisdicción, que es la provincia de Buenos Aires, que tiene la mayor cantidad de población, bueno, todo lo que veníamos diciendo, ¿no? La mayor cantidad de pobres en el país, la mayor cantidad de desempleados, etcétera, tenga una cantidad de recursos mucho menor a la ciudad de Buenos Aires. O sea, uno podría dar a entender eso, pero no es lo que estaba haciendo el gobernador, estaba describiendo la situación. Estamos hablando con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Jorge Peroni lo saluda, ¿cómo le va? En principio, ayer me quedé hasta tarde escuchando y observando atentamente en Animales Sueltos las palabras del gobernador, que dicho sea paso, hoy hablábamos en la mesa, a la tarde había dicho, porque yo no me importa lo que digan los medios nacionales, se lo sigo diciendo hoy en los medios de Capital Federal, se lo sigo diciendo hoy en Animales Sueltos, faltó que diga, ¿no? Hubo ahí como una contradicción muy inmediata.
Pero lo más importante de lo que dijo el gobernador ayer es el estado que encontraron de las escuelas, muy deteriorados y que ya se pusieron a arreglar esas escuelas. La pregunta es, ¿de dónde sacaron el presupuesto? Porque me imagino que hay una pequeña inversión para poner en el estado que corresponde, para iniciar las clases tan rápidamente en las escuelas que ayer anunció el gobernador que se hizo, ¿no? Sí, obviamente, son 800 millones de pesos de presupuesto propio de la provincia. Bien. Sí, de presupuesto propio de la provincia que se están destinando a refaccionar, en primer lugar, digamos, aquellas escuelas que están con riesgo de inicio, y eso en conjunto con los municipios con los que estamos trabajando muy bien, de todos los signos políticos, que están aportando casi unos 300 millones de pesos adicionales que surgen del fondo educativo de esos municipios para priorizar el arreglo de estas escuelas que hemos detectado que eran las que tenían peores condiciones edilicias o problemas en la infraestructura de gas, de electricidad, de techos que se llueven, etcétera. O sea, esa fue una prioridad que marcó al principio el gobernador. Ayer el senador Costa, en un reportaje, dijo, se está haciendo muy poco, porque solamente, ¿por qué se están arreglando esas 800 escuelas y no las 15.000 que hay? Claro, y yo le contestaría, estamos arreglando esas 800 escuelas porque son las que dejaron ellos con riesgo de inicio, y en donde hubo tragedias, en donde murieron docentes. Me parece que tiene que ser un poquito más responsable. Nos encantaría poder arreglar de un día para el otro las 15.000. Algunas no necesitan, porque hay muchas escuelas en el interior de la provincia de Buenos Aires que están impecables, lo hemos visto a lo largo de la campaña, de las recorridas, etcétera. O sea que no hay que arreglar las 15.000, hay que arreglar una porción menor. Nosotros decimos que las que tienen problemas graves, digamos, de riesgo de inicio son estas 800, casi 800. Después hay unas 2.000 escuelas más con problemas, que va a ser el segundo paso que tomemos. Pero primero lo primero. Para empezar las clases, por lo menos en las condiciones mínimas. Sí, ¿sabe que no se te caiga el techo en la cabeza? Sí. ¿Sabe, Bianco, que yo lo vengo escuchando, el estado de situación? Yo siempre dije que para mí la peor gestión en Buenos Aires había sido, el peor gobernador había sido Scioli. Pero con todos los datos que están tirando me parece que fue superador también la gestión Vidal, o sea, que hasta Vidal logró ser peor que Scioli en la provincia de Buenos Aires. Mirá, yo no voy a entrar en esas discusiones porque tampoco tengo los elementos objetivos para decirlo. Lo que te voy a decir es, la provincia tiene problemas estructurales, quiero decir, no todos los problemas son atribuibles ni a la gestión de Scioli ni a la gestión de Vidal, son problemas que se van arrastrando por años, lustros y décadas, que por lo menos desde mediados de los 70 que empezó a perjudicarse muy fuertemente en la provincia de Buenos Aires. Lo que digo es que en el marco de esos problemas estructurales, Vidal no solucionó ninguno y por el contrario empeoró todo. Vidal hoy, al final de su mandato, no pudo mostrar un solo indicador de mejora, de nada, No hay. Hablando de la situación de las escuelas, obviamente es clave el compromiso de los docentes y demás. ¿Cómo se sienten ustedes con esta determinación de los gremios en el sentido de arrancar las clases después de alguna mesa de negociación, que fueron las primeras, en donde claramente es entendible creer que frente a otro gobierno y con una propuesta similar tal vez la posición de los gremios hubiese sido otra? Mira, nosotros estamos muy agradecidos, hemos trabajado muy constructivamente con todos ellos, hemos sido absolutamente sinceros de que íbamos a hacer el mayor esfuerzo que podía hacer la provincia en este momento particular, teniendo en cuenta todas las particularidades que estamos atravesando. Presupuesto prorrogado, demoras innecesarias que hubo por las demoras que hubo en el tratamiento de la ley impositiva, que implicaron que los ingresos al principio del año sean menores de lo que estaba previsto, porque tenemos que hacer los pagos de los vencimientos de intereses de la deuda, por toda la deuda flotante que encontramos, como dijo el gobernador ayer, de 76.000 millones de pesos de deudas con proveedores, etcétera. En ese marco que íbamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para recompensar el trabajo de los docentes y las docentes, lo que les corresponde, ¿no? Mejorar su salario de bolsillo, como comentó el gobernador ayer. En ese sentido creo que han sido muy responsables, se ha trabajado, se ha discutido mucho, ha habido muchísimas reuniones. Me parece que esto es una salida, el comienzo de las clases que era necesaria y que todo el mundo ha trabajado muy colaborativamente y muy solidariamente para que empiecen las clases en tiempo y forma, además teniendo en cuenta que es un gobierno que recién arranca, y que se encuentra en unas situaciones de
justamente que no estamos holgados financieramente. Y cuando usted dijo que el gobierno anterior trataba de mafiosos y perseguía a los representantes de la educación, ¿a qué se refería en realidad? Bueno, lo que ha dicho muchísimas veces la gobernadora Vidal, cuando trató, por ejemplo, al gremio SUTEBA de mafiosos, cuando amenazaron y cuando recibía amenazas Roberto Baradel y otros dirigentes sindicales. Eso no es es información pública. Bien. Ministro, un par de preguntas cortitas y lo liberamos. La sensación que tuvo, por lo menos, o que tuve yo, o parte de la sensación que tuve yo después de haber escuchado el discurso del gobernador, tal vez tiene que ver con esto que usted nos decía recién, tenemos que explicar de dónde partimos y demás, es que a diferencia de lo que suele hacer Alberto Fernández, incluso a diferencia de lo que hizo Alberto Fernández un día antes también en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias, no sé si por el tono del discurso, no sé si por recurrir permanentemente a repasar la situación o el estado del Estado en el que se encontró en la provincia de Buenos Aires, apuesta a profundizar la grieta. Pero insisto, es una sensación y en todo caso se lo pregunto, digo, ¿hay algún punto de encuentro para garantizar la gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires? Sobre todo teniendo en cuenta de que ustedes tienen en una de las cámaras una minoría que requiere, digamos, de consenso para poder sacar leyes claves. Mira, yo creo que es al revés. Lo que ha hecho el gobernador, lejos de querer profundizar una grieta, una supuesta grieta, o diferencias o matices de opinión y de concepción y de visiones y de visiones de proyectos de provincia, ha sido muy serio y muy responsable en describir la situación en que encontró la provincia, en no hacer promesas vacías sin saber con el presupuesto o con los recursos que la provincia va a contar de acá en adelante, y haciendo, por último, un llamamiento a todos los sectores de la política a que lo ayuden a trabajar este año durante toda la gestión de gobierno en recrear una identidad bonaerense. Sí. Eso me parece que ha sido una clave importante, en este caso no económica, sino más, si querés, de índole cultural, que ha planteado el gobernador, porque a lo largo de los años la provincia de Buenos Aires ha perdido muchísimo, históricamente, digo, los últimos 2 años, esto es parte de la historia argentina. La provincia de Buenos Aires, de la misma forma que perdió la capital, lo que después se transformó en la capital federal, el puerto, etcétera, ha perdido el lustre que tuvo en el origen de nuestra república, y la importancia que tuvo en el origen de nuestra república, la importancia política y geopolítica. Él está intentando, todos estamos intentando recobrar esa identidad bonaerense que se ha ido perdiendo en el tiempo. Ministro, cortita, porque nosotros nos debemos también a los oyentes, y dentro de los cientos de mensajes que llegan hay 2 cositas particulares. Una tiene que ver con los pagos de idioma, profesionales, dice alguien. Después preguntan también en casos particulares por el pago de la provincia que libere cheques en la hilandería de Berizo. Así llegan muchos. Claro, hay un problema con los proveedores, con los pagos. ¿Qué le podemos decir a estos oyentes que están preguntando casi todos en ese sentido? Mira, que varias cosas. Que para las empresas se ha puesto en marcha un programa de créditos comerciales, créditos de capital de trabajo, y en segundo lugar que la provincia obviamente va a honrar todas sus deudas, las deudas que tiene con proveedores en la medida en que vaya teniendo ingresos. Estamos trabajando con muchísimos proveedores con los que hemos encontrado una deuda millonaria en todas las áreas, pero no fue un problema estrictamente de nuestra gestión. Como lo dijo ayer el gobernador, desde septiembre, cuando ya se preveía que el resultado de las elecciones generales, se le dejó de pagar a muchísimos proveedores. Ahora nosotros nos estamos haciendo cargo de a poco de esa deuda, pero bueno, en la medida que la provincia tiene los recursos. Pero tienen un centro más o menos, que deberán esperar mucho los oyentes para empezar a cobrar esos montos adeudados. Es que a lo que nos estamos dedicando, más allá de estos programas prioritarios que hemos lanzado, de mejorar las escuelas, del programa Arriba Pymes con financiamiento del Banco Provincia y de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es básicamente a pagar salarios y deudas. La última, ministro del Olivero. El presidente Alberto Fernández anunció una reforma en materia judicial, obviamente en lo que le compete a la órbita nacional, que es la justicia federal. ¿Ustedes están pensando algo en la provincia de Buenos Aires? Porque la verdad es que a mí me parece que se ha dejado pasar alguna denuncia que hizo ni más ni menos que el presidente de la Corte bonaerense en su momento, Eduardo de Lázari, el año pasado, en el sentido de advertirle a los jueces, sobre todo penales,
en un foro en el que los reunía allí para hablar sobre la situación judicial en la provincia de Buenos Aires, que algunos vicios enquistados en Comodoro Pi se habían trasladado a la provincia de Buenos Aires. No, nosotros no tenemos en carpeta ningún proyecto para reformar la justicia de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que, como todos los poderes, la justicia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Puntualmente, no lo digo a propósito de la justicia de la provincia de Buenos Aires, de la justicia del sector del Poder Judicial en general, es el que hoy tiene menos credibilidad en la población. Entonces yo sí creo que hay que avanzar en mejorar el servicio de justicia para toda la población, el acceso a la justicia para toda la población, pero bueno, nosotros no tenemos ninguna reforma judicial en carpeta. Sí, obviamente apoyamos la reforma que ha planteado, todavía obviamente no se han visto los detalles, no se ha visto el proyecto, pero sí el espíritu de la reforma que ha planteado el gobierno nacional, porque bueno, es de público conocimiento lo que ha sucedido en Comodoro Pi en los últimos años, con persecuciones políticas. Bueno, no hace falta abundar en el tema porque, como decía... sí, lo que ocurre es que también acá en la provincia de Buenos Aires se han denunciado persecuciones políticas. Digo, hay alguna figura que además es determinante, porque por ejemplo, digamos con nombre y apellido, el Procurador General de la Corte, Julio Contegram, un hombre de extrema confianza de la ex gobernadora, a tal punto que era el que le acercaba los decretos para ver si se firmaban o no, porque había sido su secretario legal y técnico, tiene sobre sus espaldas algunas acusaciones acerca de haber marcado en algún momento, incluso algunas declaraciones públicas muy fuertes. Recuerdo el caso del juez Carzoglio, en el marco de la causa Moyano y demás, en donde efectivamente se advertía que había también cierto nivel de persecución y demás. ¿Ustedes tienen alguna determinación de lo que hay que hacer, por ejemplo, con la procuración en la provincia de Buenos Aires? Mira, yo no soy experto en la materia, no tengo las competencias sobre la materia en temas judiciales. Lo que puedo decir es que no tenemos hoy en carpeta ningún proyecto en firme para reformar la justicia ni ninguna de estas cuestiones. Lo que vuelvo a decirte, sí es necesario, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, es que es necesario mejorar el servicio de justicia y el acceso a la justicia. Y en esto vamos a estar trabajando. El que se está ocupando de eso es nuestro ministro Julio Laco. Ministro, muchísimas gracias por esta extensa charla que por lo menos hemos desarrollado sobre varios temas que eran importantes para los que están del otro lado.